Listo. A ver, como es costumbre, vamos a comenzar con la lista. Por favor, me responden con un presente, si es que están presentes, justamente. Ok, a ver. Fabián de la Cruz. Presente, ingeniero. Buenas tardes. A ver. Morales Vega. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Rojas Medina. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Roque Sandoval. Roque Sandoval. Ruiz Lara. Ruiz Lara. Sally Rosas. Ah, bueno, Sally Rosas me dijo que tenía un problema de conexión. Me escribió. Tamayo. Tamayo. Castillo Méndez. Castillo Méndez. Ok, alguien a quien no haya llamado, por favor. O que se haya conectado recién. Alguien a quien no haya llamado, se haya conectado recién. Ingeniero, buenas tardes. Roque. Malí, ¿no? A ver, aquí. Listo. ¿Alguien más, por favor? Bien, creo que ya estamos todos. Perfecto. Por favor, me confirman si pueden visualizar mi pantalla. ¿Pueden visualizar? Sí, ingeniero. De acuerdo. Bien, como ustedes sabrán, esta semana en las horas teóricas, pues tomamos la evaluación de procesos de bebidas industriales, pues, y lamentablemente no he visto todavía todos los exámenes, pero al menos los que ya he estado revisando, pues, se han quedado cerca de la nota probatoria, pero no podemos decir que ha sido, pues, un examen desde todo punto de vista positivo para la mayoría, al menos del salón, ¿no? Como les repito, todavía no he revisado todo el examen. De hecho, sé que hay buenas notas, pero todavía no termino de revisarlo, entonces no podría precisar. Pero sí, creí conveniente desarrollar el examen para que ustedes tengan claro en qué pueden haber fallado y ya con una, digamos, noción completa de las notas, cuando termine de revisarlas, que probablemente eso vaya a ser el día domingo, tomamos una decisión de si se va a tomar recuperación o no se va a tomar recuperación. Por lo pronto, de sus compañeros del otro grupo, lamentablemente, pues, no han tenido los resultados que yo esperaba, aunque, bueno, de por sí, justo son los grupos que no han presentado sus entregables tampoco en la otra unidad didáctica, o sea, de repente no podemos asegurar, pues, que sea netamente por la comprensión de la clase en sí, sino también por descuido de algunos de sus compañeros. Pero para yo poder sacar conclusiones, en realidad necesito revisar todas las evaluaciones. No puedo adelantarme a sacar alguna conclusión del salón hasta no tener todas las notas. Pero por lo pronto, pues creo conveniente revisar el solucionario del examen el día de hoy, ya que la siguiente semana nosotros vamos a entrar de lleno ya a lo que es fermentación ácido láctica, específicamente con la elaboración de yogur, ¿no? Y dicho sea de paso, también tienen programada su evaluación de innovación. Entonces, me imagino que ya deben estar bastante avanzados en lo que tienen que presentar hasta la fecha y pues el día lunes sí o sí su evaluación.
Respecto a una eventual recuperación de procesos de bebidas industriales, se tendría que tomar el día martes, si es que se toma, ¿no? Y la parte teórica que vamos a desarrollar de repente el día martes lo podríamos desarrollar en los talleres o ahí evaluaríamos la posibilidad de repente de hacer una revisión, ¿no? Entonces, pero eso, como les digo, esa decisión yo la voy a tomar el día domingo con las notas completas. Pero si ya la mayoría de ustedes sabe que ha salido mal y que necesita dar una recuperación, les aconsejo que vayan estudiando también para que puedan, pues, dar una mejor evaluación, ¿no? De recuperación. Ahora, este solucionario que he hecho el día de hoy pasar para que ustedes lo revisen y puedan de alguna manera pues fortalecer el conocimiento que ya ustedes entiendo que han conseguido hasta el momento, ¿sí? Entonces, hay una parte de las evaluaciones que esto de repente es algo que en ningún momento les he tocado antes y creo que podrías hasta asegurarles que en ningún curso les han tocado esto, pero cuando uno rinde una evaluación, existe un porcentaje del puntaje que se pierde por la no adaptación al modelo de evaluación, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros entramos a dar una evaluación y no hemos rendido ese modelo de evaluación previamente, existe un porcentaje de conocimiento que por ahí nos cuesta transferirlo a un papel, o en este caso a un Word, ¿no? ¿Y esto por qué se da? Se da principalmente por un tema de que no es que no conozcamos, sino que de repente no estamos acostumbrados a resolver determinados tipos de evaluación. Entonces, yo considero que en el caso de sus compañeros del otro grupo, ese puede haber sido un factor importante en su desarrollo de la evaluación. Porque, a decir verdad, cuando hemos desarrollado el examen, todos estaban de acuerdo con las respuestas que hemos dado, pero cuando les consulté sobre cuánto ellos estimaban que en promedio deberían haber sacado, me dieron notas muy bajas, ¿no? Entonces, no necesariamente puede ser un tema de comprensión del contenido, sino tal vez de plasmar el contenido a, a un Word o a un papel, ¿no? Entonces, dicho esto, justamente por eso es que decidí hacer este solucionario para ustedes, para que puedan revisar cómo es que yo quisiera que vayan las respuestas en las preguntas. Porque gran parte de los modelos de evaluación dependen de lo que el docente está esperando recibir cuando les hace una pregunta, ¿no? Ustedes pueden interpretar una pregunta de una manera y el docente lo interpreta de otra. Y la idea es de que haya una coherencia entre las dos comprensiones. Si no existe esta coherencia, probablemente también se puedan generar algunas pérdidas de porcentaje o de puntuación en las evaluaciones. Entonces, no queremos eso, por ende, yo les voy a presentar este solucionario, pero que quede claro que esta es la forma en cómo yo, como docente, bueno, si yo fuera alumno, esto es lo que quisiera que ustedes me respondan, ¿ok? No exactamente con sus propias palabras, pero en cuanto a contenido, en cuanto a sintaxis, en cuanto a cantidad o volumen de la respuesta, este es el modelo, ¿ok? Entonces, en una eventual recuperación, me gustaría que este modelo esté claro para poder mejorar en las calificaciones, ya que prácticamente vamos a estar hablando el mismo idioma en ese aspecto, ¿no? Entonces, eh, aunque ustedes ya me conocen prácticamente 2, 3 años, realmente siento que para algunos se les ha hecho muy fácil entender más o menos cómo resolver las preguntas, pero otros no entiendo en realidad por qué, probablemente por un tema de que no les he preparado un solucionario de esta manera anteriormente, pero eh, no me llegan a dar el, la respuesta completa a lo que les estoy preguntando, ¿no?
Y yo quiero pensar que es responsabilidad mía como docente, ¿no? Pero estoy seguro que también en medio hay pues responsabilidad del estudiante también, ¿no? Sin embargo, uno como profesional tiene que ser crítico en primer lugar de su propio trabajo, ¿no? Antes de criticar a los estudiantes, uno tiene que autoevaluarse. Y yo les digo, este solucionario, modelo, no lo hemos hecho antes, entonces se los comparto en esta oportunidad. Todos estamos sujetos a mejora y, y este también que sea una especie de ejemplo para ustedes de que no porque las cosas las hagan bien quiere decir que no puedan mejorar. Siempre hay opción a mejorar, ¿sí? Hay opción a perfeccionarse como profesionales, como personas, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, jóvenes, dicho esto, y que pues haciendo un paréntesis, también nos encontramos en una coyuntura muy sensible a nivel nacional, eh, en donde pues probablemente quienes me siguen en mis redes sociales saben cuál es mi postura, pero al margen de esto, sea la postura que sea, a nivel coyuntural nos encontramos muy sensibles, ¿no? Entonces es muy importante cuando hay entornos de alta sensibilidad como los que estamos viendo, generar empatía con la otra parte, porque de otra manera no se va a solucionar el problema. Ahora, generar empatía tampoco significa permitir todo, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo plasmémoslo aquí en el aula. Yo me pongo en sus zapatos y entiendo de quienes constantemente pues tienen un rendimiento inestable, que esta podría ser una de las grandes razones por las cuales ustedes de repente no tenían una idea de qué es lo que yo deseaba en sus respuestas, ¿cierto? Eh, Ahora se los estoy facilitando para eliminar ese ruido, ¿sí? Eliminar ese ruido. Y me estoy poniendo en sus zapatos y también quiero que se pongan en los zapatos del docente. Nos encontramos en una coyuntura donde lo que más necesita nuestro país es profesionales altamente capacitados, preparados para asumir los problemas que van a venir de aquí en adelante. Y no es un problema de nuestra generación, es un problema de todos, de la generación de ustedes, de las generaciones que vienen, de las generaciones de sus hijos. Entonces, les pido coherencia, por favor, para poder educarse de la manera más responsable posible. Eso es lo mejor que podemos hacer en este momento. ¿De acuerdo? Dicho todo esto, vamos a proceder a desarrollar o a revisar el solucionario de preguntas de la evaluación parcial. Y si hubiera alguna pregunta o inquietud o de repente ustedes consideran de que la respuesta de repente podría tener otro enfoque, por favor me hacen saber en el momento oportuno. Igual, al finalizar cada pregunta, yo les voy a estar consultando cuál es su opinión, si estamos de acuerdo o si no estamos de acuerdo con la respuesta. ¿De acuerdo? Esa va a ser más o menos la metodología del día de hoy. Entonces, bien, primera pregunta. ¿Cómo se da el proceso de transformación de los azúcares presentes en la cebada en etanol? ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos están preguntando? Nos están preguntando que expliquemos, nos están pidiendo que expliquemos cómo es que de un grano de cebada que contiene azúcares vamos a llegar a obtener etanol. ¿Ok? Eso es lo que nos están pidiendo. Ahora, aquí no les dice, cópienme una imagen de cómo se presenta estas reacciones. Eso no es lo que yo les he pedido. De hecho, en la previa del examen, yo les expliqué y les dije, necesito que trabajen con sus propias palabras. ¿Ok? ¿A qué me refiero con sus propias palabras? Que yo no quiero copia y pega de la teoría. Y algunos han hecho eso. Algunos simplemente han ido a las diapositivas, han cogido
la imagen de las fermentaciones alcohólicas y las han pegado acá, ¿no? Eso para mí no tiene ningún valor agregado por parte de ustedes. Yo lo que necesito es que ustedes, como estudiantes, me demuestren que comprenden el proceso de transformación de estos azúcares. No es solamente copiar y pegar, ¿de acuerdo? Algunos han hecho lo que les estoy mencionando, pero otros sí me han dado una interpretación. Ahora, entre los que sí me han dado la interpretación, he evaluado también, pues, que hay respuestas que están completas y hay respuestas que están incompletas. Empezamos. Si estamos hablando de un grano de cebada, se entiende que estamos hablando de cuando va a empezar el proceso de elaboración de cerveza. Nosotros, la primera molécula a la cual vamos a atender es la llamada maltosa, ¿sí? Que se genera pues en los granos malteados y tostados, ¿de acuerdo? Entonces, hablemos de maltosa y decimos, a partir de una molécula de maltosa proveniente de la cebada, se obtienen 2 moléculas de glucosa por acción enzimática y la temperatura de cocimiento. ¿Ok? De maltosa a glucosa. Y luego, la levadura, mediante su vía metabólica anaeróbea, realiza glucólisis, es decir, transforma esta glucosa en 2 moléculas de piruvato, generando energía. ¿Qué es la energía? El ATP, el adenosintrifosfato. 2 moléculas de ATP. Entonces, repitiendo, tenemos maltosa, la transformamos en glucosa, y la glucosa lo transformamos en piruvato, liberando energía. A partir de la molécula de piruvato, inicia la fermentación alcohólica propiamente dicha, transformando esta molécula en una molécula de acetaldehído y posteriormente este acetaldehído en una molécula de etanol. Esa es la explicación de cómo se da la transformación desde los azúcares presentes en la cebada, que es la maltosa, hasta etanol. Por ahí que he visto algunas respuestas que me han considerado desde, obviando la primera parte, y desde glucosa me han considerado. La respuesta está incompleta. ¿De acuerdo? La respuesta está incompleta. Aún así, si no has considerado, por ejemplo, las cantidades de moléculas, eso no lo voy a contabilizar, pero me interesa que sepas cómo es el ciclo de esta transformación, para que tú sepas también cómo es que vas a tener que operar en cada ciclo. ¿De acuerdo? Preguntas, por favor. ¿Estamos de acuerdo con la respuesta? ¿Alguien ha puesto alguna información adicional o complementaria? No, ingeniero. ¿No estás de acuerdo o no he colocado más información? No he colocado más información, pero sí estoy de acuerdo. Ah, perfecto, perfecto. Bien, jóvenes, el estilo de redacción que he utilizado es el que necesito que utilicen ustedes cuando les hago una pregunta de su propio criterio, ¿no? Es decir, en pocas palabras, lo que les estoy pidiendo es que me lo escriban como si fuera un cuento, ¿sí? Como si ustedes me estuvieran contando un cuento, ¿de acuerdo? Entonces, aquí no les pedía gran contenido, si se dan cuenta, son 6 líneas, bueno, 5 líneas y media, y en 5 líneas y media hubieran tenido estos 2 puntos tranquilamente. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos de acuerdo con esta respuesta, pasemos a la segunda pregunta. En la segunda pregunta, ojo, esta es la forma en como yo hubiera respondido, pero tal vez ustedes también han respondido a su manera, ¿sí? Si yo les pregunto cuáles son las principales similitudes y diferencias en el proceso de elaboración del vino y el proceso de elaboración de cerveza, lo que yo esperaba es que de repente me hagan un cuadro, como lo que ustedes están observando.
Pero si no lo han hecho así y lo han hecho en redacción en texto, no hay ningún problema. Pero eso sí, si te pido principales similitudes y diferencias, estoy hablando en plural en ambas partes. Entonces, me tienes que poner varias similitudes y varias diferencias. No te voy a aceptar que me coloques una similitud y una diferencia, porque ahí tu respuesta está incompleta. ¿De acuerdo? Está incompleta. Ahora, quienes han respondido en un cuadro así o similar, hay algunos aspectos que podrían haber considerado. Por ejemplo, dentro de la materia prima, podríamos considerar como similitud que la materia prima tiene en ambas, en vinos y cervezas, una elevada cantidad de carbohidratos, y como diferencia podríamos considerar que para el vino los azúcares o los carbohidratos de ingreso son glucosa y fructosa, y para cerveza es principalmente maltosa, ¿ok? En el caso de levadura, por ejemplo, ambas usan Saccharomyces, es una similitud, pero la diferencia es que son diferentes cepas, ¿sí? En caso de fermentación, las similitudes es que ambos tienen fase anaerobia, pero la diferencia es que en vino hay fase aerobia, ¿sí? No en todos los procesos de vino, pero sí existen vinos escalados como los que nosotros hemos trabajado que utilizan las dos fases. ¿Ok? ¿Qué más? En el proceso, diferencias. El vino es estrujado, la uva es estrujada para el vino y para la cerveza el grano es malteado, tostado y molido. ¿De acuerdo? Similitudes en el proceso. Los parámetros de fermentación son muy similares y los trasiegos también son muy similares. ¿Qué otras diferencias tenemos en el proceso? Por ejemplo, que en vinos vamos a encontrar la sedimentación tartárica y en cervezas vamos a encontrar la floculación en cervezas. Y en el caso de las cervezas también vamos a inyectar CO2. ¿De acuerdo? Esas serían, por ejemplo, algunas similitudes y diferencias. Entonces, ustedes pueden haber encontrado más, considerado más, no hay ningún problema. Pero si has considerado por lo menos 3 similitudes y 3 diferencias, tu calificación es completa, es decir, tienes los 2 puntos. Pero si solamente me has considerado una similitud y una diferencia, o una similitud y 2 diferencias, o 2 diferencias y 2 similitudes, digamos que sería muy limitado para yo decirte que tu respuesta está completa porque te pedía un poco más de contenido, pero sí tiene calificación definitivamente, ¿no? En la medida en que hayas respondido lo más cercano a los 3 similitudes y 3 diferencias, será tu calificación también, ¿de acuerdo? Bueno, eso es lo que podemos tomar para esta pregunta 2. No sé si estamos de acuerdo, por favor, con las respuestas. ¿Alguien tiene una respuesta diferente? ¿Alguien tiene una respuesta diferente? ¿O estamos, No, o no estamos de acuerdo? estoy de acuerdo, ingeniero. Perfecto, perfecto. Entonces, Yo también, ingeniero, estoy de acuerdo. genial, muy bien, muy bien. Gracias, gracias. En todo caso, esa sería la respuesta que de mi parte consideraría para la pregunta 2. Pregunta 3. ¿Sí? La pregunta 3 dice lo siguiente. Explica el procedimiento de escalamiento de levadura silvestre en vino. Ojo, cada vez que yo les estoy pidiendo que expliquen algo, recuerden, por favor, que deben utilizar un lenguaje sencillo para explicar lo que está ocurriendo en específicamente el procedimiento o proceso que les estoy indicando. ¿De acuerdo? La respuesta que he considerado es la siguiente. La pregunta dice, ¿explica el procedimiento de escalamiento de levadura silvestre de vino? Bueno, primero, recepcionar la uva y seleccionarla adecuadamente. Lavar con 30 partes por millón de hipoclorito y dejar escurrir. Desvallar retirando el palillo y el raspón. Estrujar. Preparar bioreactor con aireación. Introducir el mosto en el bioreactor y dejar airear por 72 horas.
Luego integrar 5 veces el volumen con mosto fresco para dejar fermentar. Ojo, aquí dice 5 veces, pero no necesariamente son 5 veces. Lo puedes integrar en 2 veces, en 3 veces, en 4 veces. En realidad, depende mucho de lo que tú quieras hacer, pero como máximo te va a aguantar hasta 5 veces. Más ya no hay. No vas a tener una fermentación completa. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería una explicación del procedimiento sencilla para poder hablar de escalamiento de levadura silvestre en vino. Me comentan, por favor, si tienen alguna discrepancia con esta explicación o quieren agregar algo más de repente o han considerado algún otro concepto. A ver, coméntenme, por favor. Escucho sus comentarios, jóvenes. Por mi parte, ingeniero, está mal mi respuesta. Ya, pero respecto a lo que estamos viendo en pantalla. Claro. Sí, la verdad que no, estoy de acuerdo con la respuesta que ha colocado. De acuerdo, de acuerdo. Claro, estar de acuerdo con algo no implica que necesariamente tú lo has hecho bien, sino que pues te das cuenta de que hay cosas que mejorar tal vez, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? La idea es no llenarnos de palabras. Por ahí he visto algunos estudiantes que me han llenado de letras el examen, innecesariamente realmente porque les estoy pidiendo cosas concretas, ¿no? Como verán, en 4 líneas es posible llegar a la respuesta, ¿no? Entonces, ¿alguien más, por favor, que quiera comentar respecto a esta pregunta, a esta respuesta de la pregunta 3? A ver, escucho sus comentarios, jóvenes. Recuerden que esta es sesión taller. Si ustedes no participan, no tienen nota, por si acaso, ¿ah? Ok, no hay participación. Muy bien, yo avanzo nomás, no hay ningún problema. Ya es cuestión de ustedes, jóvenes. Luego, cuando necesiten puntos, no se quejen, ¿ah? Pregunta 4. Explica el procedimiento de sedimentación tartárica en vino. ¿Sí? Nuevamente les decía, hay que tratar de responder lo que se nos pregunta, pero a veces es necesario entrar en contexto en la respuesta, ¿no? Porque si yo explico el procedimiento directamente de sedimentación tartárica, ustedes se van a dar cuenta de que básicamente son cambios de temperaturas en condiciones de almacenamiento. Entonces, yo lo pongo eso fuera de contexto como respuesta y voy a decir, wow, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Entonces, he considerado una pequeña introducción para esta pregunta antes de explicar el procedimiento netamente, que ustedes pueden bien haber considerado o de repente no, pero es importante que se conozca que hay preguntas así que son necesarias de incluir un refuerzo, ¿ok? La respuesta dice lo siguiente: la sedimentación tartárica en el vino, la respuesta ya. La sedimentación tartárica en el vino se da para eliminar grumos de sales de tartrato disueltos en el vino, que con el tiempo pueden originar problemas de calidad en el producto terminado. ¿Ok? Eso es lo que habíamos hablado en clase. Hicimos la comparación con los grumos que se observan al final de la chicha morada, en el último vaso, ¿no? Las sales de tartrato tienen ese aspecto.
Para lograr sedimentar y filtrar, podemos acudir a medios físicos y medios químicos, ¿ok? Al estar en un proceso cada vez más limpio y responsable, se explicará el medio físico. ¿Por qué? Porque utilizar medios químicos, lo habíamos dicho en clase también, no es lo ideal y no se está usando ya actualmente, porque a través de medios físicos tranquilamente se puede sedimentar la sal de tartrato para poder posteriormente filtrar. Bien, se usa la temperatura para generar sedimentación tartárica cuando hablamos de medios físicos, ¿de acuerdo? Y ahí está el procedimiento. Primero, refrigerar a 0,5 por 7 días, luego temperatura ambiente por un día, luego refrigerar a 0,5 por 7 días, una vez más temperatura ambiente por un día y luego refrigerar a 4 grados por un día. Ese es el procedimiento de sedimentación tartárica en vino. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes, con la respuesta? Sí, ingeniero. Perfecto, muy Sí, bien. ingeniero, de acuerdo. ¿Sí le atinaron a la respuesta o por ahí que se les fue? Ah, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas Sí, tardes, he ingresado un poco tarde porque estaba mal con la señal. apellido. Bueno, Castillo Méndez. Castillo. Profesor, ¿Quién buenas más? tardes. Mayo, profesor, buenas tardes. Mayo, ¿no? Listo. ¿Quién más ingresó? Profesor, buenas tardes. Yo le envié un mensaje, pero todavía no lo revisa. Ya, es que estoy dictando clase. Ya. Ruiz Lara, ¿cierto? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Perfecto, perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, hasta ahí con la pregunta 4, ¿cierto? ¿Todo bien hasta ahí, por favor? ¿Me confirman para seguir adelante? Sí, ingeniero. Perfecto, muy bien. Vamos con la pregunta 5. La pregunta 5 nos dice lo siguiente. Explica las vías metabólicas que sigue Saccharomyces cerevisiae en el proceso de elaboración de cerveza artesanal. Ojo, cerveza, dice, ¿ah? La Saccharomyces cerevisiae solamente tiene 2 rutas metabólicas, es un microorganismo facultativo. Puede vivir en medio aerobio y en medio anaerobio, y en cada uno de esos medios tiene su ruta metabólica. Solamente tiene 2, anaerobiosis o aerobiosis. Pero cuando hablamos de cerveza, solamente es etapa anaerobia. Aquí no trabajamos nosotros con escalado de levadura para trabajar con la cerveza, porque a diferencia de el vino, que donde estamos escalando una levadura silvestre, de por sí los granos no tienen esa levadura silvestre, ¿no? De por sí los granos no tienen esa levadura silvestre. Lo que se usa para fermentar es levadura industrial, ¿no? Con una cepa especial para mosto cervecero, ¿no? Entonces, estamos hablando solo de la ruta metabólica anaerobia en este caso, ¿sí? Vamos a trabajar solo en anaerobiosis. Por tanto, la respuesta sería más o menos así. Ojo, no tiene que ser exactamente igual, como ya les había repetido, pero les vuelvo a decir para quienes se han conectado recién. Las respuestas solamente son un modelo de cómo me hubiese gustado que ustedes presenten la respuesta. No necesariamente tiene que ser exactamente igual a lo que le estoy colocando, simplemente en cantidad de contenido, en precisión de respuesta, en coherencia, en sintaxis, en todo. Eso es lo que me hubiese gustado que ustedes me respondan. No que me copien y peguen archivos de Wikipedia o imágenes de las diapositivas, ¿no? Ni mucho menos, pues, que me estén llenando para cada respuesta una cara de texto, ¿no? Que básicamente no amerita la respuesta. Bien. Entonces, la respuesta a la pregunta 5 sería, en la elaboración de cerveza artesanal, la única vía metabólica que usa Saccharomyces cerevisiae es la anaerobiosis. La levadura, mediante enzimas, desdobla la maltosa en 2 moléculas de glucosa
en su vía metabólica anaerobia realiza glucólisis y transforma cada molécula de glucosa en 2 moléculas de piruvato, generando 2 moléculas de ATP en el proceso. A partir de cada molécula de piruvato, inicia la fermentación alcohólica transformándose en molécula de acetaldehído y posteriormente etanol. Si ustedes se dan cuenta, la respuesta a esta pregunta es la misma casi que la respuesta a la primera pregunta. Lo único que había que hacer en esta pregunta 5 era identificar en qué ruta metabólica voy a trabajar. Y he visto varios que me han puesto en fase aerobia, en fase anaerobia, pero la fase aerobia no va para cerveza, va para vinos, ¿ok? Entonces, ahí sí habría un problema, ¿no? Si respondiste algo similar a lo que tú estás observando en pantalla, tienes tus 2 puntos completos. Si respondiste algo incompleto o obviaste alguna información de lo que estás viendo en pantalla, tendrás menos calificación. Y si, al igual que si respondiste aerobia y anaerobia. Y si solamente has considerado aerobia o no has respondido la respuesta o has respondido algo que no tenga nada que ver con la pregunta, tienes 0 puntos, pues, ¿no? Así de sencillo. ¿Estamos de acuerdo con esta respuesta? ¿Alguien que quiera agregar algo? ¿Alguien que quiera, de repente, complementar la información que están viendo ustedes en pantalla? ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Coméntenme, por favor. Estamos de acuerdo, ingeniero. Sí, ingeniero, por mi parte también estoy de acuerdo. Perfecto. Y ahora les hago otra pregunta. ¿Le atinaron a la respuesta o se les desvió por ahí? Nada, ni un tantito. Nada. Ya ven. Ya me imaginaba. A ver. Profe, ¿cómo? Voy a repetir. ¿Cómo dice Setson? No te escuché. No, lo que pasa es que no escuché lo último que dijo. Ah, les decía que estaba preguntándoles a tus compañeros si es que le habían atinado a la respuesta o no le habían atinado a la respuesta. Ellos me dicen que nada, ni un tantito, entonces yo les comento que ya me imaginaba, ¿no? Yo me imaginaba por qué. Porque el mismo problema ya lo comenté temprano, pero el mismo problema lo hemos visto con sus compañeros del otro grupo, ¿no? Entonces yo estoy haciendo un repaso de esta evaluación para ver si es que es cuestión nada más de los otros grupos, que son, hay que decirlo, los grupos que no han presentado sus entregables ni han ido a la par con los cursos, o de este grupo que también está presente la mayoría del tiempo y que sí está presentando sus entregables. Entonces, por ahí que los indicios me están marcando de que no es solamente un tema de descuido, sino que tal vez un tema de interpretación. Pero eso es perfectamente solucionable y lo vamos a ir viendo. Pero para eso primero necesito tener calificados sus exámenes completos. Todavía no los tengo. ¿Ok? Pregunta 6. Pregunta 6. A ver, esta pregunta prácticamente es una copia, solamente con cambio de datos, de un ejercicio que hemos hecho en el taller, ¿no? Es muy similar, pero aquí sí quiero hacer una salvedad, porque desarrollando el examen, jóvenes, desarrollando el examen, pude observar que la respuesta que nosotros hemos considerado para el taller y para la práctica anterior ha estado bien, sí, pero ha estado incompleta. ¿Ok? Entonces, tenemos que colocar una respuesta completa. Ahora, nosotros en clase hemos desarrollado todo esto. Todo esto lo hemos hecho ya. Y si ustedes en su examen han llegado hasta aquí, yo les voy a considerar su puntaje completo, sin ningún problema. ¿Ok? Pero igual es importante y necesario de que ustedes tengan la respuesta completa. Por eso les voy a explicar cómo es que obtenemos la respuesta completa. Y si alguien por ahí se iluminó y la consiguió antes de que yo se lo explique, sobre su nota que saque tiene un punto más. ¿Ok? Entonces vamos a ir viéndolo por partes. ¿De acuerdo?
Bien, la pregunta dice lo siguiente, ¿no? Te encuentras en una microempresa que desea conocer una forma más natural y eficiente de producir vino sin incorporar levaduras industriales. Debido a tus amplios conocimientos de la industria alimentaria, sugieres realizar un escalamiento de Saccharomyces. Tu proyecto tiene buena aceptación por parte de tu patrocinador y para estar seguros que el proceso será eficiente, te preguntan, ¿cuántas toneladas métricas de uva necesitamos para obtener 45.000 hectolitros de vino? Bien, para empezar, sabemos que esto es un balance de entradas y salidas. No nos dice en sí cuánto de mosto va a entrar, ni cuántos litros de zumo va a entrar, porque estamos hablando de una manera natural de hacer vino, ¿ok? Pero podemos colocarle una variable X y una variable Y a ello. Lo que sí sabemos es que la uva tiene en promedio 15 grados Brix, porque eso es lo normal, eso es lo que hemos desarrollado también en clase, y sabemos que los zumos tienen en promedio, los zumos concentrados, 55 grados Brix. Es cierto, eso no está como dato del problema, pero se supone que has desarrollado los ejercicios prácticos y sabes que esos son los Brix promedio, ¿de acuerdo? Entonces, X litros de mosto por 15 grados Brix más Y litros de zumo concentrado por 55 grados Brix tiene que ser igual a ¿qué? 45.000 hectolitros es lo mismo que decir 4,5 millones de litros de vino, ¿de acuerdo? Por el Brix que debe tener el vino cuando va a entrar a fermentación, 24 Brix, ¿ok? 24 Brix. De ello vamos a obtener una ecuación así. 15X más 55Y es igual a 108 millones de litros de vino, ¿ok? Porque se van los Brix, se va este Brix con este Brix, ¿sí? Brix en numeradores y Brix en entradas y Brix en salidas desaparece, ¿de acuerdo? Nos quedamos solamente con litros de vino. Y por otro lado podemos generar otra ecuación. Sabemos que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Por ende, la cantidad en volumen de mosto que yo utilice al inicio, más la cantidad de zumo concentrado que yo agregue, tiene que ser igual volumétricamente hablando a la suma de los 4,5 millones de litros de vino. ¿Ok? Eso tiene que ser así, porque la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. De tal manera de que tenemos dos ecuaciones. Despejamos la ecuación 2 en la ecuación 1 y nos va a quedar una expresión de esta manera, ¿sí? Donde 15x más 55 por 4,5 millones menos x va a ser igual a 108 millones. Despejamos x y vamos a llegar con que x, que representa los litros de mosto, es igual a 3.487.500 litros de mosto. ¿De acuerdo? Hasta ahí lo hemos trabajado en clase. Hasta ahí. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el análisis posterior? ¿Sí? Esta parte ya no es calificada, pero de todas maneras se los estoy dejando aquí en el solucionario. Si hubiera una recuperación, ahí sí ya se califica esta parte porque ya tienen conocimiento ustedes, ¿ok? Bien. Nosotros, al inicio, en esta ecuación, si ustedes se dan cuenta, en esta ecuación de aquí, ¿sí? Ingresa litros de mosto y litros de zumo concentrado. Pregunta. ¿Los litros de mosto cómo los conseguimos? ¿Quién me dice? ¿Cómo conseguimos los litros de mosto? En un proceso normal. Tú quieres preparar 10 litros de mosto de uva. ¿Qué necesitas? A ver, jóvenes. Uva, profe, uva. Hay que estrujar la uva. No. Necesitan uva. ¿Cierto? Muy bien. Pregunta. ¿Qué necesitas para obtener el zumo concentrado? Uva también. Uva también. Entonces, para obtener zumo concentrado, primero necesitas
mosto de uva. Y después calcular cuánta uva necesitabas para ese mosto concentrarlo y convertirlo en zumo. ¿De acuerdo? El zumo concentrado. De tal manera que si nosotros reemplazamos esta cantidad de mosto que ya hemos calculado, lo reemplazamos en esta ecuación 2, podemos hallar el volumen de litros de zumo concentrado, ¿sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? Si yo reemplazo X en esta ecuación, ¿puedo hallar Y? Sí. Exactamente. Bien. Entonces, Y, que es el zumo concentrado, será 1.012.500 litros de zumo. Entonces, tenemos litros de zumo, litros de mosto. Pero el zumo, ¿qué es? Mosto concentrado. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta que se genera es esta. ¿Cuánta uva vamos a necesitar para el zumo? ¿Sí? ¿O cuánto mosto vamos a necesitar para el zumo también? Pues esa podría ser la pregunta más directa, creo yo. ¿Cuánto mosto vamos a necesitar para el zumo concentrado? ¿Ya? Entonces, el mosto para zumo concentrado por 15 Brix. ¿Por qué? Por 15 Brix. Porque el mosto que vamos a utilizar para concentrar y obtener el zumo concentrado proviene de la uva. ¿Y la uva qué Brix está? A 15 Brix. ¿De acuerdo? Entonces, mosto para zumo por 15 Brix tiene que ser igual a los litros de zumo concentrado que yo he obtenido por el nuevo Brix de este zumo concentrado, que es 55 Brix. ¿Por qué no le sumo nada? Porque en realidad no le vas a sumar nada, al contrario, lo que vas a hacer es una concentración, vas a evaporar agua. Profesor, ¿y por qué no incluye el agua aquí en la ecuación? Porque no estamos balanceando volúmenes, estamos balanceando azúcar. ¿Cómo así, profesor? Vamos a ver. Mira, imagínate que tienes una jarra con 1 litro de agua, y medio kilo de azúcar, disuelto ahí, ¿no? Y pones esta jarra con el litro de agua y azúcar a hervir, ¿no? Tienes la jarra con 1 litro de agua y 500 gramos de azúcar. Esa misma agua lo pones a hervir. Pregunta, en resumidas cuentas, después de que hiervas toda el agua posible en tu tetera, en tu hervidor, lo que tengas, ¿cuántos gramos de azúcar te van a quedar? ¿Mm? ¿Quién me responde? Tienes una jarra con 1 litro de agua y 500 gramos de azúcar. La pones a hervir. ¿Cuántos? 500 gramos de azúcar. Exacto. Si mides azúcar, la cantidad de azúcar presente en esta nueva mezcla concentrada, acuosa, que has eliminado un montón de agua evaporando, pero la cantidad de azúcar que va a estar presente va a ser siempre 500 gramos, porque el azúcar no se va a evaporar, lo que se va a evaporar es el agua. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo acá. Esto es. ¿Sí? Esto es. Prácticamente lo que les estoy diciendo es la explicación de la ecuación de las concentraciones, ¿no? Concentración 1, 15 Brix por volumen 1, mosto para zumo, tiene que ser igual a concentración 2, 55 Brix por el volumen 2, 1.012.500. ¿De acuerdo? De tal manera de que para mosto de zumo tenemos 3.712.000 litros. Ahora, el mosto para zumo y el mosto inicial que nosotros vamos a usar, ambos provienen de la uva. Y sabemos que de 7.5 kilogramos de uva, por teoría, ojo, nuevamente repito, por teoría, porque en realidad ya con algunos de sus compañeros nos hemos dado cuenta de que estos rendimientos no siempre son así. Depende mucho de la variedad de la uva. ¿Ok? Pero por teoría te dice que de 7.5 kilogramos de uva deberías obtener 4.5 litros de mosto. ¿Ok? Eso es lo que te dice la teoría. Bien, masa de la uva entonces sería
¿La suma de quién? ¿La suma de quién? De este señor, ¿sí? Que es los litros de mosto iniciales, X, más, ¿quién? ¿Los litros de zumo? No, pues. El mosto concentrado para el zumo. Esto de aquí. ¿Ven? Ya, esto de aquí. Sumas estos dos señores y lo pones acá, ¿ve? Ahí están. Todo eso es mosto más mosto. ¿Qué te va a dar? Más mosto, ¿no? Toda esta cantidad de mosto, le aplicas esta regla de aquí. ¿Sí? Le aplicas esta regla de aquí. Es decir, lo divides entre el volumen y lo multiplicas por el peso. ¿Para qué? Para hallar el peso de la uva. ¿De acuerdo? Ese sería el análisis completo para este ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Está claro, por favor? ¿Me confirman? Sí, ingeniero, está claro. Perfecto. Ese es el análisis. ¿Sí? Nos faltó parte del zoom, pero lo estamos considerando ahí, ¿no? Ahora, de ese análisis completo pasamos a la pregunta 7, que es una pregunta ligada, ¿no? Nos dice, habiendo respondido la pregunta anterior, el patrocinador pregunta, ¿cuántas pailas de 10 hectolitros necesitaremos para la aireación? Recuerda, por favor, que estos 7.200.000 litros es la suma de estos dos, ¿ya? Es la suma de estos dos, ¿ok? Que quede visualmente puesto ahí, ¿ya? 3.487.500 más 3.712.500 es igual a 7.200.000 litros. Esa es la suma, ¿de acuerdo? Esto es igual a 72.000 hectolitros, ¿ok? Ese es el volumen total de vino que nosotros, perdón, de mosto que nosotros vamos a fermentar y que finalmente se va a transformar en vino, ¿de acuerdo? Ahora, para calcular el volumen del mosto iniciador, recuerda que el mosto iniciador te sirve para escalar hasta 5 veces. ¿Qué quiere decir? Que este volumen va a ser de todo el producto, pero tú necesitas saber las pailas para el mosto iniciador, para poder hacer la aireación. Entonces lo divides entre 5 y te queda 14.400 hectolitros. Ahora, esto, tú necesitas saber, las pailas son de 10 hectolitros cada una. Necesitas saber cuántas necesitas. 14.400 entre 10 son 1.440 pailas. Este es un dato, por decirlo más teórico, ¿ya? Porque en realidad, una, que las pailas vienen más grandes, y dos, que pues definitivamente tener 1.440 pailas en una sola planta es algo irreal, porque lo ideal sería que nosotros adquiramos pailas más grandes, pues, ¿no? y tengamos menos. Pero los datos del problema nos dicen eso, y ustedes saben que para un problema teórico lo podemos trabajar, ¿de acuerdo? Cuando ya lo contrastamos con la realidad, pues sí hay algunas salvedades que debemos tomar en cuenta, pero para la teoría, por lo pronto, está bien que trabajemos hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo con esta pregunta, por favor? Sí. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Perfecto. Gracias. Pero déjame siquiera terminar con las demás preguntas para poder hablar de eso, ¿no? Sí, ingeniero, sí, siga. Ya, muy bien, muy bien. Sigamos. Pregunta 8, miren la respuesta a la pregunta 8. Seguramente algunos se van a arrancar los pelos. Dice, se desea elaborar vino tinto a partir de 1.500 toneladas de uva criolla 24 brix. El rendimiento de la uva, se entiende, peso-volumen es 1.4. Para ello se decide contar con una operación de chaptalización usando jarabes concentrados a 70 brix de sacarosa. Si por experiencia previa conoces que en promedio tu proceso tendrá un 25% de mermas, ¿cuál es el volumen máximo de vino tinto que podrías obtener y cuál es el volumen de jarabe que necesitas? Con esta pregunta me he dado cuenta de que casi todos han fallado, y eso es por tratar de copiarse los ejercicios que hemos hecho en clase.
Yo no necesito que me copien los ejercicios de clase, necesito que analicen la lógica de las cosas. Jóvenes, si ya tu uva está a 24 Brix, ¿para qué vas a chaptalizar? A ver, díganme ustedes. Esto de acá, esto, ¿saben cómo se llama? Distractor, así se llama. ¿Sí? Porque la uva ya está a 24 Brix. No tiene sentido que chaptalices. Y seguramente, y he visto algunos ejercicios así que han puesto ahí, ¿no? X de mosto por el Brix de la uva más Y por el 70 Brix de sacarosa, y han tratado de llegar a la respuesta, y como le salía 000, como le salía 000 de la cantidad de sacarosa que debían usar, han pensado que el problema está mal y ya no lo han seguido desarrollando. Pero lo importante de esto, jóvenes, es que ustedes observen de que por más complicada que se vean las cosas, tal vez, y siempre les hago esto y caen, ¿ah? Y caen. Desarrollamos los ejercicios complejos en clase, pero para el examen les pongo no ejercicios complejos, sino ejercicios para que piensen. Y pues, lamentablemente, algunos simplemente lo que han hecho es copiar el desarrollo del ejercicio, lo han puesto aquí, y definitivamente, pues, no han podido llegar a la respuesta, pues, definitivamente, porque la calculadora no les va a arrojar nada, ¿no? Entonces, esa es la importancia de comprender cuál es el proceso, como debe ser, y no simplemente aprenderte fórmulas operativas. Las fórmulas no te sirven de nada, por si acaso. En este mundo tan iterativo en el que vivimos, aprenderte la fórmula, lo único que te va a condenar es a que te estés equivocando constantemente con las decisiones que tomas. Bien, entonces, la uva está a 24 Brix, no es necesario chaptalizar, por ello, el volumen del vino va a ser igual al volumen del mosto iniciador menos las mermas. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces el vino va a ser, si las mermas son 25%, va a ser el 75% de el volumen que se tenga para ingresar a fermentación. Entonces, tenemos 1.500 toneladas de uva criolla, ¿sí? 1.500 toneladas de uva criolla, que es lo mismo que decir 1.500.000 kilogramos, y lo dividimos entre su rendimiento propio de la uva, que es 1.4. Con eso obtenemos el volumen en litros, lo multiplicamos por 0,75 y tenemos el vino que vamos a obtener. 803.571,4 litros de vino. Preguntas. Los escucho. ¿Le atinaron a la respuesta? Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. Estamos fritos. Sean fritos. Dígame. Yo me confundí en algo tan sencillo como agregar un cero más. Ya. Bueno. Son cosas que pasan, ¿no? Sí, es terrible. Lo importante es llegar digamos, al razonamiento para poder tomar la decisión de, oye, no necesito fórmulas para esto, necesito solamente entender el problema. Eso es lo más importante, ¿no? Y ahí pues ya veremos la calificación que se le pone a esta pregunta también. Pregunta 9. Ajá. La pregunta 9, que también ha sido muy cuestionada el día de ayer. Dice, eres el mejor productor de cerveza artesanal de la provincia de Virú y un inversionista se acerca a tu empresa para evaluar la posibilidad de inyectar capital a tu empresa. Para ello, te solicita tus costos de producción y el precio de venta de tu producto. Como conocedor de la industria alimentaria, sabes que los costos los debes expresar en función al volumen de batch. Volumen de batch, ojo, ¿ah? Volumen de batch. ¿Qué manejas de capacidad instalada? Cuentas con un tope de producción de 45 hectolitros por turno y manejas 3 turnos de producción. Esto de aquí ha matado a muchos. Esto. ¿Por qué? ¿Qué han hecho? Han multiplicado 45 por 3, ¿no? Y en función a eso han sacado sus costos,
No, pues, si son 3 turnos, tienes 3 batch en un día. ¿De acuerdo? Entonces, lo que deberías haber tomado son estos 45 hectolitros y trabajarlo, ¿no? 45 hectolitros, que es lo mismo decir 4.500 litros de cerveza. Para ello se va a necesitar aproximadamente, no es un dato con, o sea, con precisión, aproximadamente 1.500 kilos de malta. Hay una razón de conversión que nosotros hemos utilizado. Si lo has aplicado así, perfecto, no hay ningún problema. Pero aquí he tomado el estimado promedio de 1.500 kilogramos para que se tome, pues, de repente el sobrecosto o incluyamos ahí un tantito de riesgos en los costos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían los costos de producción? Bueno, estos serían tus costos de producción. Necesitas 1.500 kilogramos de malta, 120 kilos de azúcar aprox, 45 sobres de levadura. Ajá, aquí hay un error en la levadura. Aquí hay un error. Falta un 0 acá. Son 450. Claro, porque un sobre de levadura es para 100 litros. Ah, no, sí está bien, ¿no? Está bien. Claro, está bien. Muy bien. Ingeniero, y una pregunta ahí. Te escucho. En el tema de los batch, si dice que se realizan 3 turnos de producción, ¿se refiere a 3 turnos de producción por día o eso no tiene que ver nada? Sí, es por día. Porque yo había considerado como 3 turnos al día, entonces por cada 45 hectolitros, yo había considerado 8 horas, para que los 3 turnos se cumplan las 24 horas del día. Ya, pues está bien. ¿Sí? Porque usted había considerado 48 horas. ¿Cómo? Porque que me parece que había visto ahí que ha colocado 48, me equivoco. Ah, en las horas hombre. Ajá. Te voy a explicar por qué. Pero eso no tiene nada que ver con lo de arriba, por si acaso, ¿eh? Sí, aquí Ya. he duplicado las horas hombre, pero no es por lo de acá. No es por esto. ¿Ya? No tiene nada que ver con eso. Ahorita les explico. ¿Ya? Sigamos viendo aquí. 45 sobres de levadura. Agua, 3.000 litros le he considerado. ¿Sí? Promedio, pero en realidad más o menos, ¿no? Y le he considerado también 0,5. Es un sobrecosto altísimo ahí, porque en realidad esto le sale a menos de 10 céntimos. Pero de todas maneras lo he considerado para que pues vaya, digamos, en un peor de los casos, ¿no? Envases, ¿sí? Envases, etiquetas, ¿sí? Envases, etiquetas, gasto energético, y aquí sí quiero hacer la salvedad. Aquí. ¿Por qué he duplicado las horas hombre? Porque tienes más cantidad de producto, pues. Así de sencillo. Antes necesitabas una sola persona que vea todo. Ahora he considerado que no necesitas una, necesitas 2. ¿Sí? De todas maneras, las máquinas se encargan de todo, pero es diferente manejar, pues, 100 litros de cerveza que manejar 4.500 litros. Definitivamente necesitas una mano más, ¿no? Una mano más. Son 48 horas hombre. No lo he incrementado, digamos, proporcionalmente a las horas de trabajo, por si acaso. ¿Ah? Lo he incrementado proporcionalmente a la necesidad de manos que más o menos vas a tener. Teniendo una tecnología adecuada, 4.500 litros por turno, tranquilamente con 2 personas lo puedes trabajar, ¿sí? Yo he visto mini plantas que trabajan hasta con 10.000 litros con 2 personas, ¿ya? Teniendo la infraestructura adecuada. Entonces, por eso he considerado pues 48 horas son, ¿de acuerdo? Al mismo costo de por hora, y pues el costo total sería el costo unitario sería este de acá, ¿sí? En el formato que nosotros hemos trabajado en clase, hemos calculado el porcentaje de utilidad en función al costo unitario, que es correcto, ¿sí? Es correcto. Hemos calculado esto en función a esto, es correcto, pero en este caso yo he hecho otro cálculo que también es correcto, ¿sí? Calcular todo en función a el precio de venta, ¿ok? Del precio de venta saco mis impuestos 20%, sale un sol 20,
Del precio de venta saco mi utilidad neta unitaria, que es 37.8, no me va a dar esto de utilidad por cada envase. Y del costo del precio unitario saco el porcentaje de costo unitario, ¿no? Entonces, con eso y la venta de todo este lote, por un lote de 4.500 litros de cerveza, se pueden estar generando cerca de 34.000 soles de utilidad neta. Utilidad neta. Entonces, ya estamos hablando, pues, como les decía, de producciones mayores. Si ustedes han calculado este porcentaje de utilidad en función al costo unitario, está bien, ¿eh? No hay problema. Si lo han calculado en función al precio, está bien también, no hay problema. Depende cómo ustedes expresen sus costos en realidad. No hay ningún inconveniente ahí. Lo que yo voy a anotar es esto de acá, ¿ven? Esto de acá. Esto. Eso que está en negrita es lo que yo voy a observar, ¿sí? Prácticamente lo que me está diciendo, invierto 2 soles 50, gano 2 soles 30 y como impuesto doy 1 sol 20. ¿Ok? Eso es lo que estoy diciendo. Y eso sumando 6 soles, ¿no? Precio de venta. Ahora, recuerden que los costos están infladitos, pues, ¿no? Entonces podemos ir ajustando ahí y podemos llegar de repente a un precio de venta menor, ¿no? Eso es manejable, jóvenes. Sin embargo, yo aquí lo que estoy evaluando son esto que está en negrita, que haya una proporción más o menos similar, y este análisis de aquí, esto de acá, ¿sí? Para la respuesta. Después lo demás son costos que ustedes pueden ir llenando de acuerdo, puedo entender yo, a su propia realidad del entorno en donde viven. Ahí de repente los precios, los costos varían. Las cantidades no creo que varíen, pero los precios sí van a variar. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, por favor? ¿O no estamos de acuerdo? De acuerdo, ingeniero. De acuerdo, ingeniero. Muy bien, muy bien. Y vamos con la última Estamos de pregunta. acuerdo, pero no estamos de acuerdo, pero no conformes, pero ya, pues no importa. ¿Qué quiere decir eso, Edson? A ver, explícame. No, es que por las notas pues, que se vienen, profesor, más que todo. Ah, bueno, pero todavía no tienen la toalla. Todavía no tienen la toalla, que les queda la pregunta 10. Ajá, la pregunta 10, que es muy similar a la pregunta 8, ¿no? Se desea elaborar la cerveza artesanal a partir de 5.500 toneladas de malta. El Brix del mosto obtenido alcanza los 21 grados Brix. Escasamente te dice, pero los alcanza. Y luego te dice, para ello se decide contar con la operación de chaptalización usando jarabes, y ya sabes que eso es cloro porque tú solamente necesitas 21 Brix para poder trabajar. No necesitas agregar más azúcar o más mosto concentrado, si quieres llamarlo así, ¿no? No necesitas. Entonces, por experiencia conoces que en promedio tu proceso tendrá 23% de mermas. ¿Cuál es el volumen máximo de cerveza artesanal que podrías obtener? ¿Y cuál es el jarabe que necesitas? No necesitas jarabe. ¿Cuál es el volumen máximo? Haciendo el mismo análisis de la pregunta 8, será 1.185,8 hectolitros de cerveza. ¿Ok? Hectolitros de cerveza. Esa sería la respuesta, jóvenes. Por favor, me confirman si es que llegaron al 20. 25, ingeniero. 25. Bien. 25 vale. Muy bien, entonces ya no tomamos recuperación, todo muy bien. Queda ahí todo, muchachos. Pasamos a fermentación láctica el día martes. Ha sido un gusto con ustedes. No, la verdad que todavía tengo que revisar sus evaluaciones para ver cómo han salido. Pero ya con este solucionario creo que algunas de las dudas que podrían haber quedado en el aire se han absuelto. Yo voy a evaluar, tengan presente de que si hay, como les decía la vez pasada, menos del 30% de aprobados o sobresalientes, ¿ah? Porque a mí no me interesa solamente que aprueben, me interesa que salgan bien en sus exámenes. Entonces, si hay algún problema de esos, habrá la necesidad de tomar un examen de recuperación.
Este examen de recuperación sería el día martes, ¿ok? Eso sí, sería cuestión de que ustedes lo manejen, porque el día lunes ya tenemos programado un examen, ¿sí? Y el día martes tendríamos el otro examen de recuperación. Eso todavía no está confirmado, pero sería prácticamente así, ¿no? Y no podríamos tomarlo en la parte de práctica de cada uno de nosotros, ingeniero, de cada grupo, porque nosotros entonces también tenemos otro examen. En ese caso, tendría que desarrollar 2 exámenes diferentes, ¿no? Y eso se presta para muchas cosas, ¿no? Para malinterpretaciones, se presta de repente para problemas, se presta para que uno diga, no, este examen ha venido más fácil, el otro ha venido más difícil. Entonces, yo prefiero evitar eso y que todos tengan el mismo examen, ¿no? Ese es el punto. Sería, la opción que les doy es que sea el martes 17, ¿no? Tómenlo, déjenlo más bien, porque en realidad... No, claro, estaría bien, ingeniero, no dije nada, retiro lo dicho. Claro, porque es que ya no nos podemos atrasar más porque tengan presente de que prácticamente la otra semana estaríamos ya a cuestión de 4 o 5 semanas de entrar a la fase final del ciclo y se acabó, ¿no? 4 semanas me parece. Entonces ya no podemos estar retrasando más. Sí es importante que lo den de una manera satisfactoria de repente, su recuperación en caso hubiera. Creo que sí va a haber, porque me parece que hay una mayoría que está bajo en su rendimiento, ¿no? Entonces, probablemente el día martes estemos tomando el examen de recuperación, ya martes 17. ¿Qué consejo les doy? Bueno, estudien este solucionario y prepárense para lo que sea, porque en realidad yo, así como les he puesto estas preguntas para pensar, les puedo poner otras, ¿ya? Así que estudien sus ejercicios y tengan presente de que no necesariamente las preguntas que les voy a poner van a ser más difíciles de desarrollar con más cálculos, sino de repente pueden tener algún valor de interpretación diferente que ya pues con este análisis que hemos hecho el día de hoy, problema, ¿ya? Otra cosa, y les doy como un adelanto, ¿eh? Les doy como un adelanto y creo que, es más, les puedo garantizar que una pregunta de estas le va a venir, ya, si estuviera la recuperación el martes. Revisen blending, ¿ok? Revisen blending en cerveza. Y para poder entender cómo se hace un balance con blending, tienen que entender cómo se hacía, ¿se acuerdan cuando hicimos néctares y mezclábamos 2 tipos de néctares o 2 materias primas diferentes? Ese mismo análisis es el que se utiliza para blending. Y con eso les dije todo, ¿ok? Entonces, una pregunta de blending les va a venir. El resto probablemente sean muy similares a lo que ustedes están viendo. ¿De acuerdo? Yo les voy a pasar este formulario, este solucionario, jóvenes, a su WhatsApp, lo voy a colgar en el aula virtual también, ya para que ustedes puedan acceder a él sin ningún problema. Pero sí les voy a pedir que estudien, pues, porque ya no podemos estar tomando recuperación de la recuperación, ¿de acuerdo? O sea, en esta recuperación se la juegan, ¿ya? Se la juegan y con esa nota, con la nota que saquen, ya yo veré si será la más alta o el promedio de las dos, van a pasar a la última parte de la unidad didáctica, ¿de acuerdo? Confírmeme, por favor, si estamos de acuerdo con las indicaciones dadas. Sí, ingeniero, de Acuerdo. Sí, Sí, ingeniero. Perfecto. Yanela, yo sé que estás por ahí. Un favor, el día domingo a ti te confirmo si es que hay o no hay recuperación, ¿ya? Yo ya les adelanto que puede ser que sí, pero de todas maneras te confirmo a ti y tú inmediatamente te comunicas. Ujú. Ya, ingeniero, no hay problema. Listo. Muy bien, jóvenes. Entonces, con eso habríamos terminado la sesión correspondiente al día de hoy y espero que la siguiente semana pues tengamos una semana provechosa en cuanto a
no solo a sus resultados y no solo a los partidos que va a jugar Perú, sino también pues en cuanto a nuestra habilidad, a nuestra estabilidad como país, porque estamos en un momento muy complicado y pues tenemos que luchar por el futuro de todos. Ok, jóvenes, cuídense bastante y ya nos estamos encontrando entonces el día lunes para su evaluación y su presentación de trabajo. Recuerden que la presentación del lunes es hasta el mediodía. No se les vaya a ocurrir mandarlo después, ¿ah? Hasta el mediodía nomás les voy a aceptar. Y su evaluación, pues, a la hora de clase, ¿no? Muy bien, cuídense bastante, jóvenes. Recuerden que la pandemia todavía está. Si salgan, por favor, cuídense bastante. Y pues, arriba Perú. Nos vemos. Hasta luego. Hoy día ganamos. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Gracias, ingeniero.